uno puede hablar eternamente de este tema. Sí, bueno, parto yo, Javi, y después complementas tú. Eh, ya, dale. Bueno, básicamente nosotros estamos haciendo ahora la tesis, el seminario que se llama para nuestra carrera. Somos de la mayor, para introducir primero. Sí, Eh, sí, sabía. ya, ya, bueno, por si acaso, no está de más. Ok, estábamos haciendo la tesis sobre cine Sí, chileno la vi, justifique. específicamente estudiando a la audiencia, la calidad de las películas, y es por eso que hemos tenido que recurrir a subtemas que corresponden a nuestros nodos, en donde, por ejemplo, nuestro primer nodo correspondió a la historia del cine chileno. El nodo 2 que para esto queremos estar contigo para entrevistarte, que corresponde a la realidad latinoamericana, Chile con respecto a sus otros pares, como vendrían siendo el caso de México y Argentina, así como comparándolos como industria. Después haríamos un nodo sobre la audiencia y finalmente sobre qué es una buena película. Todo esto con la intención de nosotros poder responder la pregunta de investigación que iniciamos, que correspondía a por qué los chilenos van cada vez menos al cine a ver cine chileno. Entonces queremos, mediante esta investigación, confirmar si esa hipótesis es cierta, qué tan cierta es, para que no se nos caiga más adelante. Y también en esto que llevamos de investigación, porque más o menos tenemos 4 semanas, tampoco estamos tan avanzados, eh, se nos trazó una línea interesante que corresponde a qué es el éxito de una película chilena, qué hace buena una película chilena. Y bueno, por ahí va un poco nuestro tema. El título se llama El cine chileno frente a las butacas, la distancia con su público. Y por ahora eso es lo que tenemos, lo que estamos investigando. Y bueno, no sé si Javiera quisiera agregar algo. Si no- Sí, eso también que como una primera parte de nuestra investigación era eso, como analizar bien por qué la gente no estaba asistiendo al cine o si estaba asistiendo o no, también comparándolo, no sé, pues con las películas de como internacionales por sobre las películas chilenas, pero después nos surgió esta como vagante que era si realmente para los cineastas era importante que la gente fuera al cine o quizás el éxito para ellos iba más allá de eso y no sé, pues tener nominaciones a festivales a premios y todo eso. Entonces, ahí también se nos fue como ajustando un poco la investigación, o sea, no ajustando, pero como que se modificó un poco el foco. Y eso, ahora estamos como más de lleno en qué es el éxito. Y también para esta parte es importante tener como la comparativa entre Chile, Argentina y México para ver qué también es el éxito para ellos y cómo ellos lo llevan y qué hace Chile también en comparación con esos países. Ya. A ver, es gigante el tema que están planteando, pues, chiquillos. Sí, O sea, Sí, es mucho. es mucho, es es de amplio. verdad, no sé en qué etapa ustedes están de la tesis, ¿en qué etapa están? En entrevistados, Ahora el segundo, haciendo nodos, sí. Segundo Ya, nodo, buscando sí, entrevistados como de que peso. la estructuración fue separar los nodos. Entonces, el primer ya. nodo fue netamente historia del cine chileno, como desde el inicio hasta ahora. También la forma en la que lo hicimos fue comparar un poco lo que se estaba haciendo en el cine, cómo eso repercutía en la sociedad, qué estaba pasando en el país en ese momento, en temas políticos, etcétera. Y la narrativa Y de las eso, películas. ¿Y la cómo lo narrativa. hicieron? Sí. ¿Dividieron por periodos, por época? Perdón que Sí, me meta, pero esa no, no, parte no, me encanta. es importante. Dividimos, si no me equivoco, 7 periodos, así a lo largo de la historia del cine chileno, que corresponden al cine mudo, que lo Ya, ya ahí pusimos tienen un error porque no se llama cine mudo, se cine llama cine silente. silente. Silente, sí, cine silente lo tenemos como, en verdad, cine silente. No me acuerdo Mm. exactamente los nombres, pero para que te haga una idea. Sí, Ahí tú nos vas corrigiendo, claro, si es que no está sí. del todo ¿Saben por correcto. qué? Porque mudo, una película hoy puede ser muda. Ya, Es porque no, silente es porque no tenía capacidad técnica de tener sonido. ok, Mudo es porque no tiene sonido porque el director no quiere. ya, ya, ya. Sí, Entonces, sí, esa está. diferencia se Ya. hace. Nos gusta, nos gusta. Bueno, mira, Igual es el muy cine, interesante el porque cine ya silente, estamos con más tiempo. Mm. perdón. Bueno, No, que está así. diciendo que está, como que está correcto, igual es importante, porque, Ah, pero sí. más, Es que me llega tarde la. porque igual Pero estamos sí, con tiempo de ir modificando también los nuevos que ya están resueltos. sí. Le quería Entonces, decir esos los detalles igual no periodos. se pueden.
Ah, ya, Dale, dale. pero ¿qué fuente usaron para construir esa historia? Bueno, entrevistamos a Marcelo Morales, Iván Pinto, Cineteca Ya. Nacional, Memoria Chilena, Cine Chile, La Voz de los Cineastas, París Sacando. Obviamente esto es auténtico, esto lo fuimos construyendo Mm. nosotros y los entrevistados que tuvimos nos fueron confirmando un poco. Pero bueno, para seguir con la línea, tenemos el cine silente y su inicio entre 1896 a 1930 aprox, la llegada del sonoro de 1930 en adelante, el cine de intención industrial de 1942 a 1949, un periodo cinematográfico de transición 1950 a 1960, nuevo cine chileno entre 1960 y 1973, el cine de resistencia 1973-1990, el cine de transición y reencuentro entre 1990 y 2004, novísimo cine chileno 2005-2010 y el cine de agenda social le pusimos y digitalización del 2010 en adelante. Y bueno, esos son los periodos que tenemos hasta el Está momento. súper bien, está súper bien. Era la corrección del mudo entonces. Sí, sí, solamente les haría ese alcance y quizás es muy extensa la división, o sea, ese cine de transición, quizás de los 50. Sí, más bien en Argentina se hace que la Ana Laura Lusnich, que es una autora que trabaja mucho el cine latinoamericano comparado, que es algo que les sirve mucho a ustedes, tiene una clasificación que, bueno, también se hace mucho el precine, el cine silente, el cine clásico industrial, que es como un paquete, un paraguas más grande, ¿no? El cine clásico industrial. Ustedes pueden hacer subdivisiones ahí, pero se habla de esa categoría en general para poder agrupar de manera más global, ¿ya? Ya. Y bueno, y entonces muchos congresos, muchas cosas, cuando se agrupan las mesas de trabajo, se usa ese concepto de cine clásico industrial, ¿ya? Y luego, evidentemente, que está el nuevo cine latinoamericano, ¿no es cierto? Que dentro de eso entra el nuevo cine chileno, ¿ya? Eh, claro, está el cine del exilio también, que ustedes no lo mencionan, que no necesariamente es el cine de resistencia. Ojo, eh, porque cine de resistencia, cuando uno habla de cine de resistencia, piensa también en la resistencia interna. O Sí, sea, todo ese cine que se hizo, por ejemplo, con video, con producción de video, todo eso es un cine de resistencia, como ustedes bien dicen. Pero el cine del exilio es mucho más amplio también. Es el claro. cine que se hizo fuera de Chile con los realizadores que se fueron, pero que desarrollaron una carrera afuera. Pensemos en Raúl Ruiz. ¿Ustedes lo llamarían cine de la resistencia? No No, necesariamente. Sí. no necesariamente. Es que gracias a la resistencia, digamos, pongámosle, gracias a la resistencia al exilio, él igual se hizo un nombre en Francia y en base a eso nos conocen a nosotros también y desarrolló gran parte de su cinematografía. Igual le quería decir una cosa, Mónica, que nosotros en verdad quizás lo dejamos fuera del nombre, pero sí incluimos el cine de exilio en el análisis Ya, de ese pero periodo. tengan cuidado con esos conceptos, chiquillos, Ya, porque de pronto son demasiados, siento yo, que sí, tienen como agruparlos o ya, reagrupar, no están malos, pero tienen que agruparlos dentro de, no sé, cuatro, ya, sí, y usen los conceptos que están como más bien ya canonizados, digamos, dentro del mundo de la investigación en cine. O ya. sea, por eso yo les sugiero un poco esa reclasificación. Bueno, eso es un pequeño paréntesis que ojalá Sí, les sí, pueda sí. servir. Agradecido. De hecho, le queríamos argumentar que esto no es decisión de nosotros, son los profesores guías que más o menos nos van tirando como, oye, tienes que subdividir todos los periodos, Está ciertas bien, pero frases. pueden Sí, tener un marco global y dentro de sí, eso tener subdivisiones.
Sí, sí, ¿Ah? sí, ¿Y Sí, perfecto. no, como quiénes son sus que profesores guía? Em, Rodrigo Álvarez y Cristian Medel. Cristian Medina. Medel, Ah, Medel. Medellín. es de Ah, cine. ya. Sí, fue alumno mío el ¿En Cristian. serio? Sí, Ah, buena. Bueno, sí. él no está guiando también. Ya, ya. Entonces, con todo derecho les digo que tienen que mejorar eso, que pueden mejorarlo. Sí. Bueno, continuando un poco con esto, ahora nos toca el Ya. nodo 2 que corresponde a más que nada la realidad latinoamericana, pero nosotros le pusimos otro nombre, por ahora no es el oficial, pero es como para que te haga una idea de cómo se llama, que es el espejo latinoamericano, Chile frente a sus pares. Y aquí es donde queremos como comparar un poco el estado actual del cine chileno, contextualizándolo también en la posición de industria frente a las potencias regionales, como te explicamos, México y Argentina. Mm. Entonces, como que ahí queremos hacerte algunas preguntas, porque claramente tú eres especializada en cine latinoamericano, ¿cierto? Sí, Resulta pero que, ojo, déjenme hacerles una advertencia primero. ok, O sea, para hacer una comparación exhaustiva, digamos, sí. cine comparado, yo no lo soy, digamos, yo soy, No, 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 es imposible, digamos, dominar la industria o dominar la historia del cine de dos países, digamos, en periodos globales. O sea, uno se sí, acota a ciertos periodos, ¿ya? claro, Y o maneja ciertos periodos. Entonces, lo que yo puedo hacer es darles como unas ideas, barnices generales, digamos, de ciertos elementos, pero no voy a hacerles una comparación porque sería muy carrilero de mi parte decirles, sí, mira, yo soy experta en cine latinoamericano, entonces tú me dices, no, mañana te pido Brasil y Argentina. Entonces, es imposible. Además, uno va a poder tener una profundización sobre esos temas, hay que prepararlo. O sea, y yo vengo aquí a capela. Entonces, se los advierto porque en realidad muchas veces, y lo digo así como desde mi propia experiencia también, los entrevistados son súper especialistas en un tema, pero también pareciera que quieren dárselas que son expertos en todo. Y no es así. O sea, uno puede tener una mirada general, global, pero en lo específico uno es especialista en ciertos periodos, en ciertos temas, ¿ah? Y lo demás, claro, uno puede lograrlo, pero con cierto tiempo de preparación, ¿te fijas? O sí, sea, con un trabajo, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, yo estuve ahora en un coloquio que me tocó preparar un material sobre el documental latinoamericano. Pero para eso me preparé como un mes, po. claro. Entonces, no es algo que uno tenga como así, que me lo sé todo. No, no es así. Sí, Ah, no, no, se, no se se los preocupe. digo como, Sí, no, no, como punto de perfecto. partida. ¿Ah? Perfecto. De hecho, le quería decir que yo solamente le estaba explicando en qué consistía el nodo. De hecho, tenemos preguntas Sí. específicas, porque claro, no le vamos a decir que nos cuente toda la industria mexicana. No, de hecho, le queríamos Mm. preguntar sobre un poco la consolidación de la industria mexicana temprana, lo que sabe a grandes rasgos, y también, de hecho, le queríamos preguntar de la época de oro Ya, y perfecto. narrativas, solo eso. Ya, Para que no se, súper. claro, claro, para que no piense que no, le vamos a hacer un No, trabajo, unas porque no, preguntas, no, o una sea, es que encerrona. uno no puede saberlo todo, pues No, chiquillo. no, O sea, claro, quizás me expresé mal, no. le estaba explicando de en qué consistía nuestro nodo. Nosotros estamos haciendo esa investigación, pero a grandes rasgos, no es que vamos a comparar Ya, periodo por claro. periodo, O sea, porque tiene si que no ser se nos... algo general porque si no se vuelven locos también, pues. O Sí, sí, sea, sí, son Sí, como demasiadas cosas. sí, Ya, pero no se vamos preocupe. nomás, démosle. Bueno, eso básicamente que le quería preguntar, ¿qué factores cree usted que influyeron en una temprana consolidación del cine mexicano como industria? Ya. Bueno, hay varios elementos. Yo tengo acá, me han tirado un poco, pero tengo un libro. Bueno, voy a recurrir un poco a esto, que es un libro que reseñé, me tocó reseñar hace poco, que se Excelente. llama El nuevo cine latinoamericano y la revolución congelada, historia política del cine mexicano de los 60, Wow, pero hace una revisión del periodo anterior. A mí me parece que hay una cuestión clave que es la participación del Estado. La participación del Estado
como desarrollo de una industria, ¿ya? Y aquí, y evidentemente que también fue el Estado y fueron los privados, ¿no? En la época del cine, pero del cine clásico industrial, ¿no? Eh, Porque se entendía que México estaba en un periodo en que quería consolidar la construcción del Estado-nación moderno. O sea, ahí se entendió que el cine era un elemento que no solo servía para consolidar la identidad, para construir una identidad, sino que también para promover los valores que estaba tratando de instalar el Estado-nación. Y eso por un lado. Y por otro, creo que también existió la lógica industrial muy asociada a la música. ¿Ya? Porque efectivamente ahí se desarrolló la industria musical. No nos olvidemos de las rancheras, los corridos mexicanos y todo eso, que fue realmente un éxito a nivel industrial si pensamos ese desarrollo, ¿no? Y entonces el cine tomó ese éxito, por así decirlo, entre comillas, y construyó paralelamente una industria muy vinculada a la música mexicana. Entonces, ahí fue parte del secreto del éxito y también tuvieron la gracia de que desarrollaron una política de distribución ya hacia el exterior. Entonces, el cine mexicano se expandió hacia el resto de América Latina fundamentalmente. ¿Por qué? Porque estaba hablado en español. Y hasta ese momento, hasta antes del boom de la industria mexicana, lo que predominaba era la presencia de las majors hollywoodenses y estaba hablado en inglés. Sí. Entonces, y mucha gente no sabía leer los subtítulos. Había un alto nivel de analfabetismo. Entonces, llega este cine hablado en español o en castellano y abre rápidamente mercados internacionales. Hay un autor que se llama Ángel Miquel que ha hecho muchos estudios, de hecho tengo varios libros de él acá, que ha hecho varios estudios sobre la presencia del cine mexicano en Chile, en Argentina, en España incluso, ¿no? Como el cine mexicano de alguna manera se expande a través de un modelo no solo de producción, sino también de distribución. Wow. Súper interesante. De hecho, me respondió un poco la pregunta que le iba a hacer con respecto a la época de oro, porque mire, ¿sabe qué? Nosotros queríamos acceder al libro Cine chileno y latinoamericano, Antología de un encuentro, pero no estaba en línea, po. Entonces encontramos una reseña que se hizo en La Fuga. No, igual no se preocupe porque mi compañera Javiera lo pidió y le va a llegar ahora en breve. Pero bueno, Qué resulta que leímos, rápido. sí, resulta que leímos, está difícil conseguirlo, pero bueno, encontramos en la revista La Fuga ¿Y dónde que, está bueno, la biblioteca, chiquillo, pucha, en el, de la universidad? no, 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 ¿Buscaron? no, 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 no hemos preguntado, no hemos preguntado. Es que yo Po- llevé todos esos libros, todos los libros míos en Puede, algún momento los sí, llevé a la biblioteca. Ojo, todos puede los ser, libros que ok. terminé. Muy buen dato, muy buen La verdad es dato. que ahí no buscamos, como que solamente fue como búsqueda para Mm, comprarlo. Sí, muy buen dato, muchas gracias. Bueno, para continuar para no perder el hilo, usted dijo algo muy importante, sobre todo como con la musicalidad. De hecho, yo le quería preguntar sobre la época de oro, pues como no teníamos ese libro, leímos una reseña de la revista La Fuga. Espera un poquito, quiero ponerla en pantalla grande, no sé, se ve Javiera. Ya. ¿Queréis compartir? No, 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 que Ah, te ves tú en la pantalla principal, era para que se viera Mónica. No sé qué pasó. ah, pero yo no escucho, estoy buscando un libro y Ahí ahí no me sí, escuché.
Ok, bueno, te digo, la cosa es que en la revista La Fuga encontramos una reseña que decía que la segunda parte de ese libro, parece, se trataba sobre la consagración de la consolidación de la industria mexicana durante la época de oro, lo cual permitió alianzas, influencias y distintos fenómenos en la cinematografía de los otros países. Le quería preguntar Espérame un acerca de segundito eso. que les voy a buscar el libro. Ok, Ya, Se llama, ¿cuál es? La antología me dijiste, ¿no? sí, sí. Ya. Se está... Oh, quedan 9 minutos restantes. ¿Qué pasó? quizás vaya a tener que mandar otro link. Es que salí... oh, ya hay que decirle, ¿le podéis decir tú? Bueno, pero no está escuchando, yo creo, ¿no? Sí. Ya aquí Se fue a lo buscar- tengo Ah, ya. esta, entonces yo les puedo dar un poco más de detalle. Ya, Ok. entonces, dale. No sé dónde lo dice, solamente leí el comentario de la revista La Fuga, pero era más o menos una idea que decía que gracias a la consolidación de la industria mexicana durante la época de oro, que es como aproximadamente, según lo que nosotros investigamos, del 40 al 50, eso permitió, digamos, alianzas, abrió posibilidades, influencia y distintos fenómenos en la cinematografía de los otros países de la región, así como Argentina, si no me equivoco, Brasil y también Chile. Y de hecho la pregunta que después venía era con eso mismo, como la relación entre el cine mexicano y chileno en esa época. ¿Por qué funcionó tan bien considerando que en Chile igual se estaban haciendo otras obras o Mm, apuntábamos quizás para otro lado, ¿cierto? mm. Y los mexicanos en cambio estaban haciendo un género más melodramático, como usted mencionó, los musicales, bueno, digamos, el folclore sí puede ser un concepto, esta ranchera. Entonces, como que por ahí va un poco la pregunta, como para ya tirar todos los Miren, conceptos. miren, chiquillos, justamente este libro tiene un artículo de Ángel Miquel y otro de la Ana Laura Lusnich, que es Ok, de quien yo les estaba hablando, ¿ya? ya, Uno es justamente, se llama Exhibición y recepción del cine mexicano en Santiago de Chile, años 30. Estamos hablando de los años 30 ya. Ya estaba penetrando el cine mexicano previo, en los años 30. sí, Y luego ella, la Ana Laura, hace tiene un artículo sobre los intercambios de conocimiento y tecnología entre el cine argentino y mexicano en el periodo clásico industrial. Ella se refiere más a los años 40-50, ok, ya aportes del campo de la cinefotografía. Pero, ¿qué pasa ahí? Quizás me voy a saltar de un lado a otro, pero voy a tratar de como resumirles un poco ese texto de la Ana Laura. eh, lo que ella señala, digamos, es que también, además, no solamente hubo una construcción de un modelo industrial, sino que también hubo un intercambio de realizadores y técnicos. Entonces, hubo muchos técnicos y directores de fotografía, por ejemplo, ella se refiere justamente a ese tema, muy relevantes en México, que trabajaron también en Argentina y fueron a filmar allá. O sea, hubo una circulación, ¿no? Bueno, ella se refiere, por ejemplo, a al director Fernández. Déjenme leerles el resumen para que ok. se... 7 para que nos... Pero la palabra, el concepto es Mira, circulación. dice, el artículo expone los aspectos generales y particulares de las relaciones transnacionales trazadas entre las cinematografías argentina y mexicana en el periodo clásico industrial. En primer lugar, se reconocen las principales estrategias económicas, financieras y textuales que reunieron a las dos cinematografías entre los años 30 y fines de los 50. O sea, es antes de los 40. Ya, sí, sí, Es sí, sí. antes de los 40 empieza. En Wow, segunda instancia, por eso que ella habla del clásico industrial con un periodo más amplio, sí, ¿ya? sí, En segunda instancia, son recompuestas las relaciones y conexiones planteadas en el ámbito de la fotografía y de la dirección de fotografía, de acuerdo con los agentes cinematográficos implicados y las modalidades estéticas que dominaron la época.
En tercer lugar, se analiza un caso emblemático de una producción transnacional que recoge el rodaje en Argentina de la dupla encabezada por los mexicanos Emilio Fernández en la dirección y Gabriel Figueroa en fotografía. Emilio Fernández y Gabriel Figueroa fueron la dupla más famosa de la época de gloria del cine mexicano. Ya. Entonces, ellos marcaron incluso un estilo, marcaron una estética, ¿ya? Que no solamente no hay que reducir el cine mexicano a la industria de la música ranchera, digamos, o sea, también había una propuesta estética súper interesante, ¿ya? Que marcó a muchos realizadores del continente. Y claro, en el caso de Emilio Fernández y de Gabriel Figueroa, sobre todo en la fotografía, esto se vio muy claramente cuando transitaron hacia Argentina. Hay bastante escrito también sobre la relación México-Argentina. Ahí había un círculo, digamos, virtuoso de muchos desplazamientos, ¿no? Que tenía que ver con el tema de este tránsito que yo les decía, de realizadores, técnicos y también actores, ¿ah? No nos olvidemos que también se produjo esta industria mexicana produjo una circulación de actores. No nos olvidemos que José Bor, por ejemplo, que era Sí. un director clásico, bueno, era alemán, pero llegó a Chile muy chico, por lo tanto es considerado chileno, tuvo un periodo muy importante en la industria del cine mexicana. Él transitó hacia allá. Sí. Entonces, yo creo que hay que considerar que fue la industria del cine mexicana en el periodo clásico industrial, o sea, de los 30 en adelante, fue una, también no solamente un polo de desarrollo para el cine latinoamericano, sino que también un modelo estético. Este concepto está, lo repetí harto, está para analizar. Mm. Interesante, porque también nosotros empezamos a plantear en nuestra investigación al principio cuál es la estética del cine chileno, ya que es tan variado, es tan amplio. Entonces, el cine mexicano quizás ya lo tenía definido desde un inicio. Entonces, Sí, como que se le sí, alinearon todos los astros y por eso llegó a ser lo sí, que... oigan, sí. le quiero decir algo antes de profundizar. Resulta que me Eso quería equivoqué. decir Ah, perdón, dilo tú entonces, Javi. El tiempo. que quería interrumpir un poquito porque la reunión duraba como 45 minutos, creo, o una hora, y acá me dice que nos quedan 2 minutos. Entonces, podemos hacer otro link, mandártelo y Sí, conectarnos en una nueva absolutamente. reunión. Cuando se corte, yo me meto al correo y entramos. Gracias. Ya, Ya, porque quedan 2 minutos 30 gracias. exactamente. Ya, tan Eh, nervioso. sí, no, no, yo en verdad estaba tranquilo porque sabía que Javier lo iba a decir, pero estaba muy atento a lo que decía porque la verdad esa es como la respuesta a lo que nosotros estamos investigando, como de la relación de México con los otros países o por qué funcionó. ¿Me podría decir, perdón, de nuevo, cómo se llamaba ese libro donde leyó ese resumen? No era el cine chileno y latinoamericano, ¿cierto? Era otro. Este, cine Bien, chileno y Ah, latinoamericano, buenísimo. antología de un encuentro. ya, Yo ya, les puedo perfecto. mandar, si quieren, chiquillos, el artículo, el texto de la Ana Laura y el de Ángel Miquel. Bueno, si no es mucha molestia, perfecto, muchas No, yo gracias. se los puedo mandar de todas maneras. Yo los Ya, tengo. ya. Sí, Además, creo que la Ana Laura, no sé. Ana Laura, Cuando hicimos clase online, yo les pedí tantos textos a ellos, sí, así que voy a ver qué tengo y qué les puedo convidar. Porque ya, nosotros, bueno. los profes en esa época de pandemia, compartimos muchos me archivos, imagino, muchos. me Entonces imagino. tenemos hartos textos que nos sirvieron para que los alumnos pudieran tener acceso a las lecturas. Vamos a consultar también en la biblioteca, yo creo que ahí pueden haber hartos libros que nos Vean en la sirvan. biblioteca, chiquillos, yo he llevado a todas las universidades, o sea, Sí. entonces estoy segura que sí. Eh, Y si no me avisan, porque también podemos pedir que manden unos ejemplares. estaría Ya. perfecto. Bueno,
ahora sí, continuando un poco, aunque ya queda menos de un minuto. Bueno, Filo, planteemos la pregunta. Esta es un poco más general, pero es como para nosotros ya trazar más o menos una conclusión después de nuestra investigación, pero muy a grandes rasgos, porque no queremos que sea como algo amplio ni que usted se vea como un aprieto, entre comillas. Pero era si podíamos comparar un poco el modelo cultural de la industria del cine mexicano con un poco la chilena, o sea, pero en cuanto como al funcionamiento. Si Ujú. pudiéramos hacer una breve comparación, sabemos que ellos tuvieron una consolidación temprana, tuvieron, como decía usted, un proceso de circulación muy rico, ¿cierto? Y también la influencia hollywoodense, ya que estaban al lado, pero más allá de eso, términos como simples. Mira, perdón, antes que se me vaya, este libro, tomen apunte, se Tradición. llama Tradición y modernidad en el cine